Hace unos 40.000 años, Europa y parte de Asia eran el hogar de una de las especies humanas más enigmáticas de la prehistoria, los neandertales. Durante más de 300.000 años habían prosperado en climas fríos y templados, adaptándose a entornos extremos gracias a su robusta constitución, su inteligencia y una cultura material sorprendentemente sofisticada. Pero, en algún momento entre hace 40.000 y 30.000 años, su rastro desapareció. Ninguna otra especie humana había resistido tanto tiempo en esas tierras, y sin embargo, los neandertales se extinguieron, dejando tras de sí un misterio que la ciencia aún intenta resolver. ¿Qué ocurrió en sus últimos días? La evidencia arqueológica muestra que los neandertales no eran los seres primitivos y torpes que durante décadas imaginó la ciencia popular. Dominaban la talla de herramientas de piedra con una precisión notable, utilizaban pigmentos para decorar objetos, practicaban enterramientos y cazaban de forma cooperativa animales tan imponentes como bisontes, ciervos y mamuts jóvenes. Incluso existen indicios de que sabían controlar el fuego de manera constante y construir refugios temporales en cuevas o al aire libre. Sin embargo, mientras ellos perfeccionaban su forma de vida, algo estaba cambiando en el continente. Desde África, una nueva especie humana había comenzado a expandirse hacia el norte, el Homo sapiens. Estos recién llegados traían consigo tecnologías más ligeras, herramientas hechas con hueso y asta, y, sobre todo, una forma diferente de pensar y de organizarse socialmente. Los yacimientos muestran que durante miles de años ambas especies coexistieron en ciertas regiones, compartiendo ecosistemas e incluso cruzando sus linajes, ya que hoy todos los humanos modernos fuera de África llevamos en nuestro ADN un pequeño porcentaje de herencia neandertal. Pero la coexistencia no duró para siempre. El final de los neandertales no fue un evento repentino, sino un proceso gradual que probablemente combinó varios factores: cambios climáticos, competencia por recursos, enfermedades y la presión de las poblaciones humanas modernas que avanzaban por sus territorios. Este es el relato de ese proceso, tal como lo reconstruyen los investigadores a partir de fósiles, herramientas y el rastro invisible del ADN. Los últimos neandertales no vivían en un único lugar, sino que sus pequeños grupos estaban dispersos por distintos enclaves de Europa y Asia Occidental. Entre los yacimientos más significativos se encuentra la cueva de Goram, en Gibraltar, donde la datación por radiocarbono ha revelado que algunos grupos persistieron hasta hace aproximadamente 37.000 años. Allí, en las paredes, se hallaron enigmáticas incisiones en la roca, líneas cruzadas que podrían ser una forma temprana de expresión simbólica. Otros refugios clave se localizaron en el suroeste de Francia, en lugares como la Ferracie y Le Moustier, donde se encontraron enterramientos cuidadosamente preparados, lo que sugiere un concepto de muerte y quizá de ritual que hasta hace poco se creía exclusivo de los humanos modernos. En Europa Oriental, zonas como Crimea y el Cáucaso también muestran evidencias tardías de asentamientos neandertales. Estas regiones, menos densamente pobladas, pudieron haber actuado como refugios temporales, donde pequeños grupos resistieron más tiempo antes de desaparecer. A medida que avanzaban las investigaciones, los arqueólogos se dieron cuenta de que no se trataba de un colapso simultáneo. En algunos lugares, los neandertales desaparecieron miles de años antes que en otros. Esto indica que la extinción fue un mosaico de procesos, con cada comunidad enfrentando retos particulares: escasez de caza, inviernos más duros, presión de grupos competidores y posibles epidemias que pudieron transmitirse entre especies. El cambio climático jugó un papel decisivo. Durante el periodo conocido como Estadio Isotópico 3, el clima europeo sufrió variaciones bruscas, inviernos extremadamente fríos seguidos de periodos de deshielo. Para un cazador-recolector, estos cambios repentinos podían significar la pérdida de sus fuentes de alimento en cuestión de meses. Animales clave como el rinoceronte lanudo o el mamut podían migrar a cientos de kilómetros de distancia, dejando a los neandertales sin recursos vitales. Pero los retos no venían solo de la naturaleza. En paralelo, el Homo sapiens se expandía por Europa con innovaciones que alteraban el equilibrio. Sus puntas de proyectil eran más aerodinámicas, sus ropas estaban cosidas con agujas de hueso, y su capacidad para establecer redes de intercambio les permitía obtener materiales exóticos, como obsidiana o conchas marinas, a cientos de kilómetros de donde vivían. Cuando sapiens y neandertales compartían territorio, las diferencias eran visibles. Los primeros tendían a formar grupos más numerosos, lo que facilitaba la cooperación y la defensa de recursos. Además,
Sus campamentos solían mostrar mayor variedad de objetos y herramientas, reflejando una cultura material más diversificada. Esta combinación de presiones, naturales y humanas, fue arrinconando poco a poco a los últimos neandertales, empujándolos hacia zonas marginales, donde la supervivencia era cada vez más difícil. En los últimos milenios de su existencia, los neandertales se convirtieron en una especie cada vez más fragmentada. Ya no existían grandes redes de intercambio entre grupos distantes, sus comunidades eran pequeñas, aisladas y en muchos casos, emparentadas entre sí, lo que reducía la diversidad genética. Los estudios de ADN extraído de fósiles como el del yacimiento de Vindija, en Croacia, muestran signos claros de endogamia en sus últimas generaciones. Esta disminución en la variabilidad genética pudo debilitar sus defensas frente a enfermedades y reducir su capacidad de adaptación a cambios repentinos. Las cuevas que una vez habían estado llenas de actividad comenzaron a mostrar señales de abandono. Hogueras apagadas, herramientas olvidadas, restos de caza más escasos. En algunos lugares, las capas arqueológicas muestran una transición gradual. Los últimos restos neandertales aparecen en estratos inferiores, y sobre ellos, sin interrupción, herramientas más refinadas y restos que pertenecen a Homo sapiens. Esto indica que, en muchos casos, los nuevos humanos ocuparon directamente los lugares donde habían vivido los neandertales, aprovechando sus refugios y quizá incluso sus conocimientos sobre el entorno. Uno de los debates más intensos en la paleoantropología es si hubo conflicto directo entre ambas especies o si la sustitución fue más silenciosa. La evidencia disponible no muestra pruebas claras de guerras o enfrentamientos masivos, pero sí sugiere una competencia intensa por los recursos. En un mundo donde la supervivencia dependía de la caza y la recolección, cada río, cada valle y cada manada de animales podía ser motivo de disputa. Las diferencias culturales también pudieron influir. Los sapiens mostraban una capacidad única para transmitir información de generación en generación mediante un lenguaje más complejo, lo que aceleraba la innovación y la cooperación. Además, su arte rupestre, encontrado en lugares como Chauvet o Las Caux, revela una mente capaz de simbolizar y planificar a largo plazo. Aunque se han hallado manifestaciones simbólicas en neandertales, como el uso de pigmentos o plumas, estas parecen menos frecuentes y estandarizadas. Mientras tanto, el clima continuaba su curso implacable. Las glaciaciones reducían las zonas habitables, y los periodos interglaciares alteraban la fauna disponible. Los neandertales, expertos en cazar grandes mamíferos, quizá no se adaptaron con la misma rapidez a dietas más variadas, como la pesca o la recolección intensiva de plantas, que los sapiens explotaban con mayor flexibilidad. Los últimos grupos conocidos parecen haber quedado relegados a refugios climáticos, zonas más templadas y ricas en recursos, como el sur de la península ibérica, algunas regiones del Cáucaso y enclaves aislados en Europa Oriental. Pero incluso allí, la presión era cada vez mayor. El tiempo se agotaba para una especie que había reinado durante cientos de miles de años. En los refugios finales de los neandertales, la vida debió ser una constante lucha contra el tiempo y el entorno. Enclaves como la cueva de Gorham, en Gibraltar, muestran que todavía eran cazadores expertos, capaces de obtener cabras montesas, ciervos y aves marinas, pero la variedad y cantidad de presas disminuía con cada siglo que pasaba. La evidencia arqueológica también sugiere que su dieta se volvió más limitada, un indicador de que los recursos escaseaban o eran más difíciles de obtener. Los análisis de microfósiles en el sarro dental de los últimos individuos revelan que, aunque mantenían una base alimentaria centrada en la carne, también incorporaban frutos, semillas y tubérculos, probablemente como medida de adaptación forzada. Esto demuestra que los neandertales no eran inflexibles, pero sus ajustes llegaban quizá demasiado tarde para revertir la tendencia al declive. La presión de los Homo sapiens era constante. En cada territorio donde se asentaban, los sapiens solían establecer campamentos más organizados, con zonas separadas para distintas actividades y una mayor especialización en la producción de herramientas. Sus redes sociales más amplias les permitían intercambiar información sobre rutas de caza, lugares de refugio o recursos estacionales, lo que les daba ventaja frente a grupos pequeños y aislados de neandertales. Un aspecto clave en este proceso fue la baja densidad de población neandertal. Incluso en su época de mayor esplendor, se estima que nunca superaron los 70.000 individuos en toda Eurasia. En comparación,
Las poblaciones de sapiens podían crecer más rápidamente y ocupar nuevos espacios con mayor facilidad. Esto significa que, en términos demográficos, la balanza siempre estuvo en contra de los neandertales. La genética moderna nos ha revelado un hecho crucial. Antes de su desaparición, los neandertales y los Homo sapiens se cruzaron en varias ocasiones. Esto no solo explica la presencia de entre un 1 y un 2% de ADN neandertal en todos los humanos actuales fuera de África, sino que también sugiere que, en sus últimos siglos, la integración genética fue uno de los caminos que tomó su legado. En cierto sentido, no desaparecieron por completo, parte de ellos sigue viva en nosotros. Sin embargo, como grupo distinto, los últimos neandertales acabaron por extinguirse. Las fechas más recientes para su existencia se sitúan en torno a hace 37.000 años, y después de eso, el registro arqueológico se llena de la cultura material característica de los sapiens. El silencio arqueológico que sigue no es solo la ausencia de herramientas o fósiles, es el eco de una especie que, durante cientos de miles de años, fue dueña de vastos territorios y que, en cuestión de milenios, se desvaneció para siempre. La extinción de los neandertales no puede atribuirse a una sola causa. Los estudios más recientes apuntan a una combinación de factores que actuaron de forma simultánea y prolongada. En primer lugar, el cambio climático fue un elemento decisivo. Durante el último máximo glacial, las temperaturas descendieron bruscamente en Europa, reduciendo los bosques y transformando el paisaje en tundras frías y áridas. Aunque los neandertales habían demostrado ser expertos en sobrevivir en climas extremos, la velocidad y la intensidad de los cambios limitaron la disponibilidad de sus presas habituales. En segundo lugar, la competencia con Homo sapiens alteró profundamente la dinámica de los ecosistemas. Allí donde llegaban los sapiens, el patrón de caza cambiaba. No solo se cazaban animales grandes, sino también especies más pequeñas y se explotaban recursos pesqueros y vegetales de forma más eficiente. Esto diversificaba la dieta de los sapiens y les permitía sobrevivir en entornos donde los neandertales podían encontrar dificultades. En tercer lugar, el aislamiento poblacional agravó sus problemas. Con menos contactos entre grupos, cualquier pérdida de conocimiento o tecnología podía convertirse en irreversible. Los sapiens, en cambio, mantenían redes de comunicación mucho más amplias, lo que aceleraba su capacidad de innovación. Otra hipótesis que gana peso es la vulnerabilidad a enfermedades. El contacto entre especies humanas que habían evolucionado separadas durante cientos de miles de años pudo facilitar la transmisión de patógenos para los cuales los neandertales no tenían defensas. Esto, combinado con su baja densidad poblacional, habría tenido un efecto devastador. Pero aunque como especie desaparecieron, su legado genético y cultural persiste. El ADN neandertal que llevamos influye en aspectos de nuestro sistema inmunológico, en la forma en que metabolizamos ciertos nutrientes e incluso en características físicas como el color del cabello o la densidad ósea. Además, su historia ha cambiado para siempre la visión que tenemos de la evolución humana. Ya no somos la única humanidad que ha existido, sino el resultado de un linaje que compartió la Tierra con otras especies inteligentes. Hoy, el estudio de los neandertales no es solo un ejercicio académico. Es un recordatorio de que incluso las especies más resistentes pueden desaparecer cuando se enfrentan a cambios rápidos y múltiples amenazas. También nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fragilidad frente a desafíos globales como el clima o la pérdida de biodiversidad. El último día de los neandertales no fue un momento puntual, sino la culminación de un largo proceso. Y aunque ya no caminan entre nosotros, sus huellas siguen marcadas en la piedra, en los fósiles y sobre todo, en la historia compartida de la humanidad. Imagina por un instante el mundo tal como lo vieron los últimos neandertales. La luz del atardecer iluminando un horizonte de montañas nevadas. El aire helado atravesando los valles. El silencio roto solo por el eco de un río y el crujir de la nieve bajo los pies. Un pequeño grupo reunido alrededor del fuego, protegiéndose unos a otros mientras la noche avanza. Sin saberlo, estaban escribiendo las últimas páginas de su historia. No hubo una batalla final. No hubo un momento en el que fueran conscientes de que su linaje llegaba a su fin. Simplemente, generación tras generación, fueron menos. Las cuevas que antes resonaban con voces y risas quedaron vacías. Los caminos que recorrían en busca de caza se borraron bajo el peso del tiempo. Y al final, la tierra guardó silencio. Hoy,
miles de años después, seguimos preguntándonos por ellos. Y cada fósil encontrado, cada herramienta desenterrada, cada fragmento de ADN analizado, es como un susurro desde el pasado. Nos recuerdan que la historia de la humanidad no es la historia de una sola especie, sino un mosaico de vidas, adaptaciones y desafíos compartidos. Los neandertales no fueron un error evolutivo ni un callejón sin salida. Fueron humanos, con sus sueños, miedos y esperanzas, que vivieron, amaron, lucharon y se adaptaron durante cientos de miles de años. Y aunque su mundo desapareció, parte de ellos vive en cada uno de nosotros. La pregunta no es solo cómo desaparecieron. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros para que nuestra historia no tenga el mismo final?